Ser minero. Tiempo para ser minero. Qué alegría, otro lunes más tener por aquí a Roberto Fernández. Roberto, en el estudio y todo. Muy buenas. Pues sí, buenos días. Oye, sabes que aprovechamos cuando hay que hacer alguna gestión bien. en León, pues mira, aprovechamos y nos pasamos a estar aquí en vivo y en directo. Creo que llevamos ya 3 de 4 en esta temporada, que no está nada mal, ¿eh? Sí. No sé si habrá muchos más, pero habrá. Bueno, con una historia fascinante. Cuéntanos. Pues sí, mira, hoy no es una historia así, vamos a decir, minera en sentido estricto, pero sí que vamos a dar a conocer a los oyentes un hecho muy singular que tuvo lugar en la cuenca minera de Sabero, concretamente en Ocejo de la Peña, que es un pequeño pueblecito que pertenece al municipio de Cistierna y que además este pueblo tiene un pasado minero muy interesante. Vamos a hablar de un misterioso accidente aéreo ocurrido allí en el año 1939 y que bueno, ahora podemos decir que es menos misterioso gracias al trabajo de Eduardo Alcántara, que es arqueólogo de la Universidad Complutense de Madrid, responsable del equipo de arqueología que ha trabajado sobre él en los últimos meses y que bueno, es tan amable de acompañarnos hoy para desvelarnos este accidente en la cuenca minera. Muy bien, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal todo? Muy bien. Pues muy bien, nosotros te escuchamos bien, aunque me han advertido, bueno, igual suena algo de ruido por ahí. ¿Dónde han advertido, Eduardo? Estamos ahora excavando, en Pantón, y como hay ahora un incendio forestal aquí cerca, bueno, pues están los de las brigadas forestales con los helicópteros, así que si hay algún tipo de problema, oye, bueno, perdón de antemano. No hay ningún problema, te escuchamos bien. ¿Por dónde queda eso? Pues está a 20 kilómetros de Monforte de Lemos, en Lugo. Ajá, muy bien. Aunque la historia de la que vamos a hablar ahora nos remite a un territorio mucho más próximo, ¿no? A un pico que está en el entorno del municipio de Cistierna y nos habla de la historia de un avión nazi que se estrelló por aquí. Cuéntanos. Pues así es, nada, pues todo comenzó, parece un poco irónico, ¿no? Pero comenzó cuando yo tenía 12 años con mi padre y unos amigos que decidimos pues hacer una visita pues a la montaña, Pico Cerroso, ¿no? Porque es el pico más alto de toda la zona. Y bueno, pues dio la casualidad de que encontramos justo esa lápida nazi de la que, bueno, hablaré el 27 en el Museo de Sabero. Y nada, pues también por casualidades de la vida empecé a estudiar arqueología, acabé arqueología, estudié ahora el máster de Historia Contemporánea. Y pues con una beca de colaboración con la Universidad Complutense, pues decidimos empezar a investigar un poco todo este suceso. ¿Y cómo de fructífera ha resultado esa investigación desde tu punto de vista? Pues la verdad es que súper bien. He estado hablando con algunos colegas de profesión que también han estudiado el tema de accidentes aéreos en la península ibérica y podríamos decir que es un caso único, por varias razones, ¿no? Lo primero de todo porque, bueno, no es normal que un avión de este tipo se estrelle además en zona franquista, ¿no? Generalmente, como solían estar en los frentes, solían tener accidentes en territorio republicano y por lo tanto, bueno, pues no podía haber análisis ni estudios judiciales ni forenses tan detallados como el que es el caso de Ocejo de la Peña, porque claro, cabe recordar que se estrelló en 1939. Si tenemos un poco y entendemos un poco cómo estaba el frente de España en ese momento durante la Guerra Civil, lo que podemos ver es que el frente estaba bastante lejos de donde se estrelló el propio avión. Entonces, bueno, pues por ese aspecto, a nivel documental archivístico, ha sido increíble porque tampoco había nada estudiado acerca de ello. Y luego a nivel arqueológico también hemos tenido bastante suerte. No ha habido ningún tipo de expolio, de ningún tipo de detectorista de metales, etcétera. También porque la zona es bastante inaccesible. Y a nivel arqueológico pues hemos recuperado más de 500 piezas y nos hablan mucho y nos han dado bastante información acerca de cómo fue el accidente. O sea que la verdad hemos tenido bastante suerte y es algo único, podríamos decir. Roberto. Y Eduardo, estamos hablando del 39, ¿no? Ya casi el final de la Guerra Civil. ¿Qué hacía la aviación alemana por esta zona de la cuenca minera? O sobrevolando esta zona de la cuenca minera, ¿se sabe? Sí, claro. El aeródromo de la Virgen del Camino en León, que actualmente sigue en funcionamiento, fue la base aérea, una de las bases aéreas más importantes de la Legión Cóndor del Grupo K-88, principalmente porque se encontraba muy cerca de Vigo. Entonces, bueno, a través de las líneas férreas se podían llevar y se podían transportar las distintas piezas de aviones y se podían montar en el aeródromo de Virgen del Camino. Entonces, bueno, la propia investigación franquista tampoco deja claro cuál era la propia misión del avión. Sí que sabemos, y también aquí dar gracias a Gregorio Fernández, que en su momento llevó a cabo un estudio antropológico y etnográfico de todo lo que envuelve toda esta historia en 2014, que pudo
bueno, entre otras personas, entrevistar al nieto de uno de los accidentados y nos comentaban que, bueno, que en su momento su abuelo le dijo a su abuela que se iban a Cataluña y que volverían en una semana. Entonces, por lo que hemos podido analizar a través de las fuentes oficiales es que el avión despegó de la Virgen del Camino, se dirigía hacia el aeródromo de Zaragoza y más o menos a la altura de Burgos por problemas climatológicos pues se tuvo que dar la vuelta. Con tan mala suerte de que al final pues en vez de llegar a la Virgen del Camino se quedó en Pico Cerroso, en Ocejo de la Peña. ¿Y sabemos las causas del siniestro? Pues aquí están las dos teorías. Por una parte, bueno, la propia investigación franquista en su momento lo que dice es que bueno, pues fue como consecuencia de un error humano, porque bueno, este tipo de aviones, como eran además aviones de última generación, de creación alemana, etcétera, hemos podido ver que los propios manuales estaban escritos en alemán, ¿no? Entonces, bueno, las tripulaciones españolas no estaban acostumbradas a este tipo de aeronaves y era muy frecuente que tuviesen distintos percances, ¿no? Entonces, lo que hemos podido ver es que seguramente a causa de ese error humano, por la escasa visibilidad, pues tuviesen un error de cálculo y se estrellasen en esta peña. Sin embargo, bueno, las autoridades franquistas, y aquí cabe destacar al escritor Llamazares, que ya en su momento publicó un libro sobre los saboteadores de la Maestranza, del aeródromo de la Virgen del Camino, que fueron un grupo que en total aproximadamente eran 13 personas, que bueno, pues llevaron a cabo sabotajes en distintos aviones. Entonces, bueno, los jueces franquistas del momento les acusan, entre otros sabotajes, de ¿no? Del Heinkel 111. Esto es problemático porque realmente no podemos saber a ciencia cierta hasta qué punto pudo ser saboteado, pero bueno, nosotros nos inclinamos más por el error humano. Y estábamos hablando de un bombardero, ¿verdad? Sí, así es un bombardero de última generación para el momento. Como sabéis, bueno, la Legión Cóndor utilizó España y la Guerra Civil como un poco laboratorio de pruebas para luego lo que se avecinaría en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el Heinkel 111 es uno de los bombarderos más utilizados por la Luftwaffe alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, realmente no sabemos, porque como tampoco sabemos cuál era la misión exacta del avión, a nivel arqueológico sí es verdad que hemos encontrado la zona donde se encontrarían las bombas, pues terreno que estaba calcinado. Sin embargo, bueno, no sabemos realmente si llevarían o no bombas. Lo que estaba claro es que sí que se iban a la zona de Zaragoza y seguramente allí pues realizarían alguna misión de bombardeo en la zona del Levante. Claro, porque si esto ya es ignorancia mía, ¿eh? Si llevara bombas, yo me imaginaba un avión cargado de bombas explotar en Ocejo de la Peña, supongo que no quedaría la peña o no explotan cuando hay un accidente. O eso lo tenéis estudiado o comprobado, supongo, con gente del ejército. Claro, la cosa es que también depende del tipo de bombas que llevasen, ¿no? Porque si son bombas explosivas, obviamente pues los restos de las personas, que además hay un informe forense de las autoridades franquistas, pues no hubiese quedado prácticamente nada de ellas. Luego a nivel arqueológico también hemos visto que la explosión es bastante grande, es bastante aparatosa, pero no tanto como si tuviesen bombas de 200-300 kilos. También es verdad que podrían haber llevado bombas incendiarias, que esas no tienen tanta cantidad o tanta capacidad explosiva, pero sí que, bueno, pues llevaban un tipo de material que sí que se quedaría reflejado en el terreno. Pero bueno, también actualmente no sabemos, no hemos encontrado ningún tipo de resto que nos diga que estos pudiesen llevar algún tipo de bombas. Claro, y por lo que te entiendo, supervivientes nadie, ¿verdad? ¿Cuántos fallecidos hubo? Pues era una tripulación de 6 personas. Este tipo de aviones generalmente tenían solo 5, en este caso llevaban una más como tripulante. Por eso también sería un indicativo de que a lo mejor iban simplemente como una misión de salida de la Virgen del Camino y llegada a Zaragoza. Pero bueno, el informe forense la verdad es que es bastante crudo. Bueno, uno si se va a los archivos están a libre disposición de cualquier persona. Y bueno, pues entre otras cosas nos indica que había sobre todo las personas que estaban en el cuerpo del avión, que es donde se podrían encontrar las bombas si fuesen incendiarias, ¿no? Que parecen totalmente carbonizados. Luego también nos habla de 2 personas, el piloto y el copiloto, que también se encontraron desperdigados en los alrededores. Y bueno, pues el accidente fue tan aparatoso que las propias fuentes franquistas dicen que tardan un día en la morgue de León en reconocer a los distintos individuos, ¿no? Entonces, bueno, no hubo ningún tipo de superviviente. Y bueno, supongo, claro, hoy en día Ocejo de la Peña es una localidad muy pequeñita, de aquí cerquita de Sabero, pero en su momento supongo que, bueno, además por su empuje minero, además en aquellos años tendría habría bastante más población que ahora. ¿Queda recuerdo, constancia oral, igual de los más mayores o de descendientes directos, del tremendo impacto, ¿no? Nunca mejor dicho, que causó aquel accidente en la zona y en Ocejo concretamente? Claro, en la zona de Ocejo, bueno, nosotros por tema temporal pues no hemos podido entrevistar a personas que lo viviesen directamente, pero sí que hemos podido entrevistar a segunda y tercera generación. Asimismo también, hablándolo con familiares, yo soy de un pueblo de al lado, de Sabero,
y lo que hablan siempre es, pues ahí se estrelló un avión alemán, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha quedado dentro de la memoria popular toda esta historia. Y bueno, es curioso, y también hay que dar las gracias otra vez a Gregorio Fernández, porque hace poco estuve en un congreso en Granada que se hablaba de la importancia, ¿no?, de los historiadores locales y de los eruditos locales, ¿no? Entonces, en este caso es un claro ejemplo de que si no hubiese sido por esa persona que llevó a cabo este estudio en 2014-2016, pudo entrevistar a personas que vivieron directamente esa experiencia, ¿no?, que contaban, por ejemplo, que estaban en el colegio y de repente pues escucharon un estruendo que venía de Peñacorada y una gran explosión. Y bueno, de la propia gente del pueblo, que contaban que cuando llegaron los franquistas les acompañaron, hicieron una comisión el pueblo de Santa Olaja y de Ocejo, y les acompañaron hasta la zona del accidente, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que queda dentro del imaginario popular. E incluso, bueno... Sí, perdón. No, adelante, Eduardo. No, así rápidamente, ¿no?, que también pudimos entrevistar a distintas personas y nos contaban que la propia gente del pueblo reutilizó los restos del avión pues para usos cotidianos, ¿no? Pues, por ejemplo, el fuselaje del avión para acercar fincas. Cuentan también que esto hemos podido corroborar que no es así, ¿no?, que uno de los aviones se utilizó para ordeñar vacas, y esto es mentira porque, bueno, las propias fuentes franquistas nos dicen que este tipo de piezas, que eran a nivel de inteligencia vitales, pues que se las llevaron los primeros días, ¿no? Pero bueno, son este tipo de historias que hasta que no lo vives y hasta que no tienes un objeto entre las manos no te lo crees. Y bueno, pues pudimos contactar con una familia que actualmente vive en Ocejo de la Peña y nos enseñó una de las botellas de oxígeno del avión, que además con la grafía alemana, etcétera, y bueno, que lo utilizaban simplemente pues una cosa tan banal como calentar la cama los días de invierno, ¿no? Porque como era de aluminio, pues mantenía la temperatura bastante bien. Se aprovecha todo. Bueno, esto es un anticipo, pero realmente Eduardo va a estar contando la historia en el propio museo, sí, ¿no? Eduardo nos acompañará este próximo sábado a las 6 de la tarde para contar más en profundidad, bueno, hoy se ha contado muy bien, pero más en profundidad y con más datos esta fascinante historia. Y luego al día siguiente tenemos una ruta hacia Ocejo de la Peña, donde veremos buena parte de la zona minera de Ocejo y también la zona del accidente, seguramente. Muy bien, Eduardo Alcántara, un fuerte abrazo y enhorabuena por este proyecto. Perfecto, muchísimas gracias. Y gracias también a ti, Roberto. Hasta el próximo lunes, no sé desde dónde, pero hasta el próximo lunes.